Muy buenas tardes, de nuevo con ustedes y en la grata compañía de Fausto Amador Arrieta, nuestro analista, en un programa más de alto voltaje de cadena radial costarricense, que además transmitimos por nuestro canal de YouTube. Eh, en el anterior programa, nuestro tema fue Alemania, el laberinto en que se encuentran las crisis que enfrenta tanto económicas, políticas como sociales. Y no nos dio tiempo de entrar a un tema cultural importante como es el manejo de la culpa en el subconsciente colectivo alemán y cómo esto influye en la toma de decisiones. Bueno, el programa de hoy es sobre esto. Es la Alemania paralizada por el embrujo maligno de la culpa eterna. Eh, su Señalamos en el anterior programa el peligroso decrecimiento económico de Alemania, las consecuencias que la guerra de Ucrania y la guerra en Gaza estaban teniendo sobre su economía, no, perdón, la guerra de Ucrania y su enfrentamiento con Rusia, manejado por los Estados Unidos, pero sobre todo también con un elemento de miedo ancestral hacia el este que se mantiene en la cultura alemana, y también cómo está haciendo peligrar sus relaciones económicas con China, porque en este mundo que está cambiando y que está cambiando tanto por el enfrentamiento entre el hegemón que crece y el que desciende, entre una hegemonía ascendente y una descendente, Alemania ha tomado decisiones que la perjudican muchísimo. Y además, Alemania ha enfrentado una crisis muy grande que no solo afecta a Alemania, sino que le afecta a Europa entera, ya que Alemania es el motor. Este, y en esta crisis vemos a una Alemania en un nuevo juego, con unas reglas del juego que no está conociendo o no está manejando bien, y una pérdida además de prestigio y de influencia en la toma de decisiones en el continente europeo. Ya ese papel asumido de Alemania durante estas últimas décadas y que nos benefició tanto a todos, de ser conciencia mundial, de ser defensor, pero más que todo, difundir las ventajas de la democracia y crear una cultura de democracia en el mundo, defensora de los derechos humanos, eh, en este momento ha dejado de ser creíble o está dejando de ser creíble en el mundo, pero también lo que es más peligroso al interno de Alemania. Se percibe una Alemania duditativa, sin estrategia clara para enfrentar los nuevos riesgos para sí misma y para Europa. Pero ¿cómo llegó a esto? ¿Cómo dejó de dominar, se dejó dominar por ese miedo ancestral hacia el este, hacia la Rusia imperial? ¿A qué extremo la paraliza en la toma de decisiones la culpa asumida por los horrores de la limpieza étnica y el holocausto judío? ¿Qué hará Alemania? ¿Cómo va a conciliar su culpa con su moral democrática y su defensa de la ley frente a la resolución del Tribunal Internacional de la Haya, que en las últimas semanas señaló que no es legal la ocupación y que de Cisjordania, y que los colonos la deben dejar de inmediato y que deben pagar retribución, y que si Palestina no recibe justicia de estados signatarios, estos pueden dársela a los palestinos? Una resolución que enfrenta la defensa de la ley de Alemania con la realidad de lo que está pasando en Medio Oriente. Cuando enfrentó la moral alemana con esto mismo, se ha puesto duditativa y no ha sabido qué hacer. Ahora es el sistema legal el que la va a obligar a tomar una decisión definitiva. Sobre esto y más es que nos hablará hoy don Fausto Amador. Buenas tardes, Fausto.
Buenas tardes, Mimi. Efectivamente, nosotros habíamos analizado algunas de las grandes problemáticas de Alemania, intentando proyectar una imagen insospechada, porque normalmente se dice que es el gran motor de Europa, y sin duda lo es, pero también, además de ser una potencia industrial formidable y una economía que funciona, con criterios de eficiencia, nosotros hicimos notar fuertes falencias que debilitaban su competitividad, tanto a nivel de la industria como de la organización estatal de la economía. Eso nos ofrecía un panorama nada halagüeño, pero también decíamos que sus defectos eran compensados por dos grandes impulsores de la economía alemana, China y Rusia. Primero estaba el combustible barato de Rusia, lo hemos hablado muchas veces, que Alemania compraba a mitad del precio mundial. Y el otro impulsor es China, con una formidable demanda de productos industriales alemanes que convirtió al gigante asiático en su primer mercado de exportación. Un destino privilegiado para la mayor inversión alemana directa de sus grandes industriales, que con la eficiencia de bajos costos en China logra que las empresas alemanas compensen sus problemas de competitividad. De hecho, creo que las 10 empresas más valiosas de Alemania, de las 10 empresas más valiosas, 9 reciben más del 10% de sus ingresos directamente de sus operaciones en China. Y bueno, otro impulsor de la economía alemana, también de China, es la gran proporción de la cadena de valor de productos industriales alemanes que vienen de China. Así, para poner un solo ejemplo, Mercedes-Benz importa de su propia planta en China el 58% de las piezas de sus automóviles, que luego ensambla en su fábrica de Stuttgart. Es como ver a, a la Mercedes-Benz en Alemania como una planta de tercer mundo ensambladora. Ese comercio chino-alemán mantiene la competitividad que asegura más de 1 millón de puestos de trabajo directos con alto salario en Alemania. Bueno, de esa descripción, uno podría concluir que las relaciones con China y las relaciones con Rusia son absolutamente estratégicas y que mantenerlas y fortificarlas sería la política exterior más trascendental de Alemania. Y así lo ha sido, de forma incremental desde hace 52 años con la Unión Soviética. Y con Rusia antes había habido un vínculo bastante estrecho y una sensación de que eran economías complementarias. Y desde hace 40 años ha tenido un volumen incremental creciente de relaciones con la República Popular. O sea, son estratégicas y así las ha tratado. Debilitar esas relaciones representaría para Alemania, diríamos nosotros, algo impensable, algo demencial. Y sin embargo, es exactamente lo que está ocurriendo. Con ocasión de la guerra de Ucrania, para doblegar a Rusia, Estados Unidos lideró un boicot internacional a la compra de todos los productos rusos. Ese boicot ha fracasado. Pretendió aislarla de todas las transacciones internacionales en dólares y ha sido un fracaso total. Pero Alemania aceptó sumarse a ese boicot y se ha autoprohibido comprar combustible barato para comprar combustible caro. Es más, se está alineando a los Estados Unidos en un futuro enfrentamiento con China. ¿Cómo entender semejantes disparates que van en contra de sus más elementales intereses estratégicos? Es claro que Alemania no está pensando estratégicamente. Es más, Alemania se está moviendo en contra de sus propios intereses estratégicos. ¿Por qué hace eso? Esa es, Quería sí, añadir Mimi. una cosita, o sea, como toda la política de Alemania era occidentalicemos Rusia, acerquemos Rusia a Occidente y convirtámosla en parte de Occidente, que deje de ser este. Y la política de Estados Unidos, no, no hay que juntar a Alemania a Rusia porque se hace muy poderosa y a Rusia hay que desmembrarla para poder manejarla, ¿verdad? Frente a esas dos
Alemania tenía una razón muy clara que deja de lado. Efectivamente, y lo señalado muestra su incapacidad de promover sus propios intereses económicos. Pero bueno, pasemos a otro punto. Hay otra realidad en el escenario mundial que apunta a otro tipo de incapacidades, la de asumir una política exterior conforme a lo que vos decías, sus propios principios éticos que ha promovido en todo el mundo. Desde el 7 de octubre, Israel está llevando a cabo un genocidio en Gaza. Ya lleva más de 40.000 víctimas civiles, una cantidad gigantesca de niños, en fin. Eso ha puesto a Alemania frente a otra encrucijada. Alemania, la abanderada de los derechos humanos, ha reprimido todo tipo de acciones de apoyo a la población palestina en su territorio y ha renunciado a condenar a Israel por la masacre que está llevando a cabo en Gaza. ¿Cómo puede explicarse que el país que lleva en el alma las heridas colectivas de haber cometido un genocidio contra los judíos pueda avalar ahora que Israel cometa otro genocidio, esta vez contra los palestinos de Gaza? Se dice que a Alemania la paraliza la culpa de haber sido el país que cometió el genocidio, el holocausto. En 25.000 campos de exterminio, el régimen nazi de Hitler masacró a 6 millones de judíos. Es algo espantoso. El holocausto ha cargado de una culpa colectiva al pueblo alemán. Y hay expresiones que se han vuelto parte del vocabulario estereotipado, aceptado como normal. Se habla de la culpa alemana, de la responsabilidad histórica de Alemania. Eso convierte a los alemanes en culpables, antes de nacer, de un pecado original, histórico, del que no pueden desprenderse. Y Es así lo decir, asumen, ¿verdad? Así lo asumen la mayoría de los alemanes, ¿verdad? Como ese pecado original. de ahí la parálisis de la capacidad alemana de condenar el genocidio actual. Esa es la realidad. Y sin embargo, contra todo lo que se piense, se ha creído y en fin, muchas veces se desconoce, Alemania no siempre ha tenido esa postura tan paralizante con relación a Israel. La lucha por el holocausto no ha tenido la culpa, no ha tenido siempre un efecto de contención inhibitoria de las políticas internacionales de Alemania. La culpa y su efecto en la política exterior tiene su propia historia política. Para comenzar, la culpa caminó por caminos separados. Parodiando a Dickens, la culpa alemana es como la historia de dos ciudades, porque no hubo una, sino dos Alemanias. La República Federal bajo ocupación norteamericana y la República Democrática bajo ocupación soviética. Ambas tuvieron historias diferentes con Israel. En medio de la Nakba, el desastre palestino, la expulsión de la población palestina de sus tierras en 1948 y el establecimiento de Israel, la República Federal mantuvo por mucho tiempo una prudente posición neutral para no ofender a los países musulmanes ricos en un petróleo que la República Federal necesitaba. Es decir, en medio de uno de los momentos decisivos de la fundación del Estado de Israel, que se fundaba con una población que en parte venía de los supervivientes de los campos del holocausto nazi. En ese momento Alemania tuvo la capacidad de considerar sus intereses estratégicos. No debía enemistarse con los países árabes, Dale. no podía, no podía apoyar a Israel en contra de los países árabes. Para la reconstrucción necesitaba petróleo árabe, pagó compensaciones económicas a Israel, pagó personalmente a las víctimas, asumió que tenía responsabilidades, pero su política exterior no varió. Fíjese bien, fíjese bien. No fue sino hasta 20 años después de finalizada la Segunda Guerra Mundial que Bonn y Tel Aviv establecieron relaciones diplomáticas. Y después, historia de dos ciudades, en la otra Alemania no hubo esa neutralidad. Desde esa época, Alemania del Este se solidarizó con los refugiados palestinos. En todo caso, la culpa no determinó entonces la política exterior de ninguna de las dos Alemanias.
Y la culpa siguió con su historia. En junio de 1967, Egipto se preparaba a una guerra contra Israel y de forma preventiva Israel lanzó un ataque que destruyó en tierra la aviación egipcia. Y con total dominio aéreo, en 6 días logró la victoria. Se llamó la Guerra de los 6 días. Durante ese enfrentamiento, el gobierno federal se declaró políticamente neutral. Sin embargo, los portavoces de los partidos gobernantes, CDU, SU y SPD, la socialdemocracia, afirmaron unánimemente que esa posición política, de política exterior, no significaba indiferencia en su corazón. Mira, Mimi, a nivel estratégico, la política exterior se mantiene neutra. Se dice que, bueno, que eso no significa que sus corazones no estén del lado de Israel. La Rada, en cambio, se puso del lado de los pueblos árabes que luchan por su liberación y describió a Israel como la punta de lanza del imperialismo estadounidense. Bueno, después vino un momento trascendental que quedó grabado en la imagen colectiva del mundo. En 1969, el socialdemócrata Willy Brandt, electo canciller, se arrodilló ante el monumento a los héroes del gueto de Varsovia. Su foto recorrió el mundo y fue el paradigma del arrepentimiento alemán. Y 4 años después fue el primer canciller alemán que visitó Israel. Pero ese arrepentimiento en nombre de su pueblo no afectó su política exterior. La posición alemana siguió igual, neutralidad frente a los conflictos entre Israel y los palestinos. Para Brandt, lo dijo precisamente regresando de Israel, entre Alemania e Israel existían relaciones normales, aunque de carácter especial. En cambio, porque son historias de 2 ciudades, en Alemania del Este se profundizó más bien el apoyo a los palestinos y se aceptó oficialmente una delegación permanente, casi como embajada de la Organización de Liberación de Palestina. En 1973 sigue la historia, llega la guerra de Yom Kippur, que fue una guerra terrible, sorpresiva, que puso a Israel al borde del abismo. Esta vez Alemania suplió armas a Israel, pero de forma secreta. Cuando Estados Unidos envió públicamente armas a Israel desde sus bases militares en Alemania, Willy Brandt protestó públicamente. Todavía entendía Brandt que los intereses estratégicos de Alemania exigían no quedar mal con los árabes y demostró que podía dar prioridad a los intereses geoeconómicos, geocomerciales, geopolíticos propios de Alemania. Bueno, ahora van a decir, la culpa no caminó. No, por supuesto. El tema de la culpa por el Holocausto jugó un papel en la vida intelectual alemana, sobre todo en la República Federal, como hemos dicho, se produjo un proceso de interiorización colectivo del Holocausto nazi. Así. Mientras que las deportaciones y ejecuciones masivas de Stalin, todo mundo les dice crímenes de Stalin, en lo que se refiere al Holocausto, son crímenes de Alemania. Se habla del crimen alemán. La maldad de Hitler, sin duda, pero se convirtió en una característica ontológicamente alemana. Esa actitud de censura y autocensura nacional tenía viejos antecedentes. El Estado Nacional alemán es de llegada tardía en la historia europea. La primera unificación de Alemania llegó hasta 1871. Con hierro y sangre, conversábamos vos y yo después, como decía el canciller Otto Bismarck, porque fue producto de 3 guerras contra Dinamarca en el 1864, contra Austria en 1866 y contra Francia en 1870. Fue por eso que el Reich alemán nace en Francia. La coronación de Guillermo I, el primer Kaiser, fue realizada en el Palacio de los Espejos de Versalles, con las tropas prusianas en París, Francia humillada y la famosa Comuna Obrera de París, de la que escribió Carlos Marx,
masacrada. El nacionalismo alemán había llegado tarde al reparto europeo del mundo, especialmente del mundo colonial, y fue por eso que fue particularmente agresivo. Desde entonces Alemania fue vista con temor y recelo a través del ente prusiano. Y cuando perdió la Primera Guerra Mundial entró en una fuerte crisis económica y social. Es increíble porque quienes de alguna manera tenemos algún pasado intelectual marxista, recordamos a Ernst Bloch, un filósofo marxista y judío, que fue nada menos que el proponente del principio de la esperanza que como principio estaba fundada en la posibilidad de un mundo ético socialista, en fin. Ernst Bloch llegó al extremo de describir el nacionalismo alemán como radicalmente malvado, producto, decía él, alemán, judío, filósofo y marxista, decía, producto de una nación egoísta y sedienta de poder. Así de fuertes eran los prejuicios europeos contra Alemania ya antes de la Segunda Guerra Mundial, porque se le atribuyó la culpa de la Primera Guerra Mundial con más de 20 millones de muertos, y la humillación de las condiciones impuestas por la paz de Versalles y la difusión de una visión nacional autodestructivas también fueron condicionantes del ascenso del nazismo. Yo creo que este es un momento que ibas a decir, Mimi. Yo iba a decir, y claro que es increíble, pero Konrad Adenauer dijo y siempre buscó que Alemania estuviera dividida. Y quería la división de Alemania para que el mundo prusiano no contaminara tan guerrerista y tan, ¿verdad? Dado a lo militar, no contaminara a la otra Alemania. Bueno, acá un corte y después discutimos sobre esto, me imagino. Ahorita regresamos en unos minutos con ustedes. De nuevo con ustedes, quedamos en esas frases de Konrad Adenauer de ojalá Alemania no se unifique, ¿verdad? Y que hiciera todo lo posible para no lograr la unificación de Alemania. Así es, después de la Segunda Guerra Mundial y el descubrimiento de la pesadilla del holocausto judío, se precipitó a nivel sobre todo intelectual una tormenta de desvalorización sobre la conciencia, yo decía, sobre todo en la zona de los intelectuales en Alemania, marxistas, liberales, conservadores y hasta ex-nazis declararon que la segunda derrota alemana era total, militar, política, moral, espiritual y cultural. Y llovieron análisis de desvalorización del país, desvalorización de su cultura y de sus tradiciones. Basta leer los títulos de libros y análisis que aparecieron para ver cómo la sociopolítica del ascenso del nazismo se concentró en culpar al propio país como campo fértil donde se nutrió la barbarie nazi. Muchísimo llegó a todo el mundo ese tipo de análisis. Y para mostrar el ambiente intelectual existente, hice un pequeño recorrido de los títulos más escandalosos de ese momento. La aberración de una nación, de Alexander Busch, mirá el título. La destrucción de la razón, uno de los primeros libros que leí estando joven, de Georg Lukács. La catástrofe alemana, la transgresión existencial alemana de Nietzsche. Todo se centraba en la culpa de la cultura social y hasta de la cultura filosófica alemana. Hasta Nietzsche salió siendo responsable del holocausto. Era una actitud extrema, demencial, culpabilizar no solo a una nación, sino a su propia cultura. Y bueno, llegó un momento en que llegó un filósofo bastante importante e interesante que se llama Karl Jasper, que tomó el toro por los cuernos y escribió directamente. Él se llamó La cuestión de la culpa, Die Schuldfrage. Jasper fue el primero que comenzó a decir que la culpa es algo personal, que la culpa colectiva no existe, que lo que puede haber son razones, causas, explicaciones de los hechos,
no culpa, y mucho menos colectiva, que los pueblos no pueden ser reputados culpables de lo que hacen sus dirigentes. En fin, y ahí comenzó el debate. Y después llegó la escuela de Frankfurt con su teoría crítica, la misma que llegó a los Estados Unidos. Y de nuevo se opuso a Hasper y habló de culpabilidad colectiva. Según ellos, las raíces del nazismo estaban en la formación de la nación alemana a partir de una estructura militarista que giraba en torno a una personalidad autoritaria que solo podría superarse mediante una conciencia permanente de su pasado. Entonces, ahí la escuela de Frankfurt, increíble, lo que recomendaba es la penitencia, el remordimiento, el reconocimiento moral, y que eso se convirtió en asunto público. Y nació una nueva religión civil, el culto de la culpa. A nivel de los círculos políticos, el tema se volvió trillado. Las autoridades educativas hicieron parte del currículum de secundaria, se asumieron modelos extranjeros, especialmente norteamericanos. La élite viajó a los Estados Unidos para reeducarse en un proceso nacional de reeducación. Pero hasta ese momento, prácticamente 40 años después de finalizar la guerra, esta discusión se había circunscrito a los círculos intelectuales y no había incidido a nivel social, ni mucho menos, como lo habíamos dicho anteriormente, en la política exterior de Israel. Con Israel, Alemania seguía teniendo lo que Willy Brandt había calificado una relación especial pero normal, o normal pero especial, en fin, como se quiera ver. Pero Alemania no dejó jamás de velar por sus necesidades económicas estratégicas. Jamás se le ocurrió a ningún gobierno alemán asumir posturas internacionales a partir de la culpa nacional. Pero llegó un momento en que el tema del Holocausto, más allá del debate filosófico en Alemania, se convirtió en un instrumento de manipulación geopolítica, porque se convirtió en uno de los instrumentos que utilizó el lobby judío para afianzarse con más fuerza dentro del público norteamericano. Y bueno, ahí cambió la cosa. Fue todo un proceso. En 1973, cuando Israel estuvo a punto de perder la guerra de Yom Kippur, la dirigencia de Israel se dio cuenta que no bastaba con el apoyo de la clase política norteamericana a través del financiamiento de campañas. Había que convertir el Holocausto en causa nacional norteamericana, en fenómeno cultural de Estados Unidos. A partir de ese entonces se estructuró el lobby judío no solo como centro de financiamiento de campañas, sino también como propulsor de eventos comunicativos catalizadores para provocar una evolución política, moral y emocional en la ciudadanía de Estados Hollywood Unidos. como el centro, como una de las herramientas más eficaces de comunicación. Así es, así es. Pues fíjate que hasta ese momento Hollywood, las series televisivas tenían cosas como La Isla de Gulliver, en donde De el capitán hooligan, de de hooligan. Gulliver, en donde el capitán alemán era visto más bien como un, Un un tontón. tonto, un tontón. Y las películas eran de guerra, y como la guerra la ganaba siempre los soldados norteamericanos o Así es, Superman, ¿verdad? Era una así es. cuestión más de la fuerza norteamericana salvadora de la humanidad a través de su ejército y de sus hombres fuertes. Esa era la imagen que daba los Estados Unidos al mundo. Hasta 1978, cuando bajo impulso del lobby judío se produjo la serie televisiva Holocausto, y que se convirtió en la serie más vista de ese momento. En 1979 la serie llegó a Alemania y ahí tuvo un impacto todavía más fuerte en las conciencias alemanas. Y entonces las discusiones que antes eran solo de los intelectuales llegaron a las casas, llegaron a las salas de las casas, llegaron a la mesa del comedor de los alemanes, se volvieron masivas y precipitaron sobre la sociedad alemana en su conjunto una generalizada sensación de culpa en búsqueda de redención. Y eso se repetía en las iglesias, y eso se repetía en los cultos y en las misas. Aún así, sin embargo,
Aún así, sin embargo, Mimi, políticamente la República Federal siguió una política de cuidadosa República neutralidad Federal, la República del Este alemana. oeste. La Oeste, República pues, Oeste. Democrática del Este, perdón, sí, oeste. Mientras tanto, en la otra Alemania, ya que hablaste de ella, en la Ujú. República Democrática la evolución política había sido diferente. Primero, los análisis del ascenso del nazismo fueron políticos y sociológicos, de ninguna manera religiosos y moralistas, de ninguna manera de moralidad colectiva. Mientras en Alemania Occidental, además, se recibía ayuda del Plan Marshall para reconstruirse, Alemania del Este pagó compensaciones a Rusia por la guerra. Y el plano de política exterior, Alemania del Este no tuvo ninguna neutralidad. Desde un comienzo se apoyó a la población palestina expulsada de su tierra, hubo representación oficial de la OLP, habíamos dicho, se abasteció de armas para su defensa contra Israel y en el 75 se condenó al sionismo como una forma de racismo y de discriminación racial. Ahí estaban las cosas cuando llegó 1989 y la caída del muro de Berlín. La reunificación alemana desató un auténtico pánico en Israel. El hecho mismo del desmantelamiento de la Unión Soviética hizo que para Estados Unidos disminuyera la importancia geopolítica de Israel. El conflicto palestino se convirtió en un obstáculo para que Estados Unidos ejerciera una hegemonía armoniosa en Estados Árabe. Unidos, en la región. Y entonces se iniciaron los procesos de paz de los que hemos hablado en muchas ocasiones. Y entonces la vinculación de Estados Unidos con Israel tuvo el peligro de convertirse en un hándicap de su política en Oriente Medio. Y Estados Unidos comenzó a buscar la devolución de las tierras ocupadas a los palestinos por Israel. Y bueno, se comenzó a hablar de la solución de los dos estados. Y todo eso, aunado a la unificación de Alemania, desató aún más resquemores en Israel. Se habló de un cuarto Reich. Se tenía miedo que la política de la Alemania unida asumiera las posiciones que había tenido la Alemania del Este contra Israel. Total falsa alarma. Helmut Kohl necesitaba el apoyo de todo el mundo para la unificación y sintió pánico a la sombra tenebrosa que el holocausto proyectaba sobre la unificación alemana. Se incitó a los dirigentes políticos de lo que había sido Alemania del Este a que viajaran a Israel a apaciguar los ánimos. Y la necesidad del apoyo norteamericano a la unificación y los impactos de culpa que se habían desatado ya entre el público y la sociedad alemana obligaron a la clase política alemana a demostrar su arrepentimiento. Y la política de neutralidad que había tenido en Oriente Medio cambió y se pasó a una especie de liturgia política de expiación. Se comenzó a apoyar abiertamente a Israel como una forma de demostrarle al mundo el arrepentimiento alemán. Sin dejar de tener esto, una actitud o una perspectiva moral, obedecía a intereses geopolíticos. La aprobación de los Estados Unidos a la unificación. Y entonces la manipulación de la culpa se convirtió en un instrumento geopolítico para Israel y, lógicamente, para los Estados Unidos. Antes de 1990, la división alemana había sido como el castigo divino, como la expiación de la culpa del holocausto. Y la unificación fue como una amnistía que había caído a la nación culpable, pero recuperada la soberanía y ya siendo una, se planteaba a la Alemania unificada un reto hasta ese momento imposible de pensar, tener estrategia geopolítica propia. Hasta 1990 había tenido una actitud neutral, pero se había encerrado en cuestiones socioeconómicas y comerciales, ocupada con 120 bases militares y bajo la absoluta hegemonía norteamericana. Se había autoprohibido de ocuparse siquiera de visiones geopolíticas para Alemania. Se decía que pensar siquiera en la existencia de intereses geopolíticos propios
Era era algo pecado, era era, pecado. era inmoral, era inmoral. Como era imposible el rearme. Alemania Claro. estaba condenada a no rearmarse y a no tener un pensamiento militarista. Digamos, a rearmarse con pensamientos geopolíticos propios, porque lo que es Alemania occidental y tanto la Alemania del Este tenían su propio ejército, y es más, dentro de la OTAN era el ejército más fuerte, el ejército que estaba en Alemania. Según Pero leí, bueno, bueno, con más di- administradores que soldados, pero los sectores dirigentes de la economía y la industria, para no decir la misma clase política, se habían desprendido de la idea de pensar que pudiera llegar a haber intereses en oposición a las políticas de Estados Unidos. Margaret Thatcher dijo que la derrota de Alemania había dejado a los alemanes con miedo a sí mismos, y dijo que los alemanes no podían pensar con cabeza propia y utilizaban a la Unión Europea para a través de ella expresar sus intereses, que nunca iban a ser alemanes, iban a ser de la Unión Europea. y además liderar a Europa, pero en función de la Unión Europea, no en función de solo Alemania. Alemania, claro, claro. Encontró una salida a esa capacidad de Alemania de fuerza y liderazgo, muy bien dicho, como lo acabas de decir, por la Thatcher. Madeleine Albright. ¿Quién fue la que No, lo dijo? Thatcher, Margaret Thatcher. claro. Pero hay Eh, que ver que aún así ese liderazgo era un liderazgo económico, comercial, financiero. O sea, no era geopolítico También en militar. derechos humanos, en Claro, centros democráticos, en creación de institucionalidad democrática, el respeto a la justicia, etcétera. Ahí claro. una fuerza civilizatoria muy grande de Alemania. Muy cierto, muy cierto. Bueno, pero bueno, de ese proceso de frenética culturización de la culpa se derivó, después de la unificación, que el Holocausto se convirtiera en eje de las principales temáticas culturales de Alemania. La culpa colectiva se convirtió en el arrepentimiento colectivo, en la expiación colectivamente interiorizada. Se llegó a hablar de un duelo alemán interminable. Y así fue que, como punto culminante de la demostración del arrepentimiento alemán, en 2005 se erigió el monumento a los judíos asesinados en Europa. Fíjate, Mimi, fíjate cómo fue la cosa. De 1945 hasta 2005 se erige un monumento a los judíos asesinados. ¿Mm? Ahí está la culpa petrificada en 2.711 estrellas de cemento. ¿Dónde está puesto? Exactamente en el centro de Berlín, entre la entrada de Brandenburgo, de la puerta de Brandenburgo, el Bundestag, el Bundesrat y la Filarmónica, o sea, entre los grandes monumentos trascendentales de Alemania. Es una posición simbólica que representa el lugar espiritual del Holocausto en el centro de la conciencia alemana. Y Helmut Kohl, antes de hacer el monumento, decía, hay que acabarlo pronto, hay que acabarlo pronto. Venían las elecciones en Alemania y dice, en la costa este de los Estados Unidos están esperando que lo inauguremos. O sea, era claramente una presión geopolítica. Y bueno, faltaba el giro copernicano. Un cambio de 180 grados en la política exterior de Alemania se produjo en el 2008, 3 años después de la inauguración del Monumento del Holocausto. Angela Merkel declaró que la seguridad de Israel es razón de Estado para Alemania. Y a partir de ahí, Alemania comenzó a apoyar a Israel sin importar lo que Israel hiciera. Por supuesto, era una forma de expiación de la culpa en Alemania Occidental, pero para toda la población de Alemania Oriental, que había llegado y se había unificado y que estaba, era un choque cultural tremendo. No iba con nada de lo que ellos durante toda su historia habían sentido, habían apreciado y habían experimentado. Era una sensación de culpa geopolíticamente inducida en el oeste, no en el este.
Y ese punto de ruptura fue también un punto de ruptura cultural y moral entre los alemanes del este y del oeste. Bueno, esos son los antecedentes políticos, filosóficos, sociológicos y morales de la conducta de Alemania frente a la masacre de palestinos en Gaza. El canciller Scholz, socialdemócrata, repite en Tel Aviv el mismo mantra de Merkel: Israel es razón de la seguridad de Israel, no Israel, la seguridad de Israel es razón de Estado de Alemania. Se le apoya aunque cometa un genocidio, pero también esos antecedentes explican la impotencia alemana a tomar una posición geopolítica diferente a Estados Unidos en relación a las sanciones contra Rusia. El genocidio que comete Israel en la Franja de Gaza, de alguna manera, está creando un choque entre la población alemana y su gobierno, porque a la población alemana la está liberando de la culpa colectiva. La nación alemana, la sociedad alemana siente que no se debe hacer genocidio. Tiene interiorizada el derecho a la vida de los pueblos. Y entonces desde universidades, organizaciones civiles, líderes culturales y religiosas cuestionan abiertamente la política del gobierno sobre la solidaridad con un Israel que se ha convertido en genocida. El choque contra la clase política dentro de la Alemania es todavía más grande, porque hay una presencia enorme, no solo de alemanes orientales, sino de turcos y árabes que se suman a los alemanes orientales en su Y a la solidaridad. generación joven que la culpa ya no la siente, que todo este juego de la culpa ya lo ve, es más, reacciona hasta con ira contra No, él. pero es que la culpa la han asumido de una forma diferente. Lo que han asumido es la conciencia de la necesidad de luchar contra los genocidios, donde quiera que sean. Y entonces hay un pensamiento que aparece cada vez más en las manifestaciones. Ya es hora de liberar a Palestina de la culpa alemana. Eso dicen las pancartas. Liberemos a Palestina de la culpa alemana. A Palestina no tiene ninguna culpa de la culpa alemana. Bueno, ya el tema no es el holocausto, sino el neocolonialismo sionista de Israel. Muchos sienten que la solidaridad con los palestinos es la única forma ética de la generación actual de expiar la carga de la culpa colectiva por los crímenes nazis. Y bueno, la clase política alemana puede seguir refugiándose en la culpa colectiva para condonar un genocidio, pero eso la enfrenta a la conciencia de su país. Puede renunciar a defender los intereses económicos propios de Alemania, pero eso la enfrenta a someter a Alemania a una crisis económica todavía más grande. Sería honesto decir que su postura frente a Israel ya no tiene nada que ver con la culpa colectiva, sino más bien con su creciente incapacidad de dotarse de una estrategia geopolítica propia, en vez de seguir sintiéndose amarrada al carro conductor de Estados Unidos, que con una mano se lamenta de los muertos y con la otra entrega bombas para matarlos. Entonces yo hago una pregunta: ¿por quién doblan hoy las campanas? Las campanas doblan porque Alemania se despierte su propia conciencia, despierte sus propias visiones, despierte sus propios intereses geopolíticos, despierte su propia conciencia internacional ética en un momento de la historia donde más necesaria siento que es. Yo creo que más o menos. Ahí llegamos. Fíjate que no sé si me da tiempo de leer una frase de Giacomo Mariotto, ¿verdad? Que dice que Alemania vuelve a ser un proyecto controvertido, un desafío inmaduro y un desenlace indescifrable. Pero una vez más, el futuro del continente europeo está determinado por lo que Berlín decida. Es tremendo, Fausto. Pero bueno, Exactamente, ojalá exactamente. las campanas doblen para bien. Muchas gracias a todos ustedes por seguirnos hoy y nos vemos el próximo miércoles. Buenas tardes, Fausto.
Buenas tardes, Meme.